Vamos a avanzar primero un poco de teoría para que ya podamos hacer los ejercicios. Mm, brevemente, ¿ya? El capítulo 5 consta o el tema es el motor síncrono, ¿no? El motor síncrono es una máquina igual rotativa, es similar o es igual que un generador síncrono, solo que en su, es inversa, ¿no? O sea, necesita energía eléctrica para proporcionar energía mecánica, ¿no? Su construcción es igual, ¿no? Es prácticamente igual. En el rotor se encuentra la bobina de campo y en la armadura la bobina de carga o el estator, ¿no? Y este sería su su diagrama simplificado, su circuito equivalente, ¿no? Igual, en este caso, en la izquierda o en la derecha sería la entrada de, de voltaje, que sería BT. BT sería la tensión de suministro, ¿no? Igual tiene una resistencia de armadura, una reactancia síncrona y aquí tiene una tensión inducida, ¿no? EAF, pero este EAF va a depender de, de cuánto cociente existe aquí, ¿no? En la bobina de campo, ¿no? Igual tiene una bobina de campo separada y va a corresponder o responde a esta ecuación. La ecuación cambia un signo nomás, solo que aquí BT va a ser la sumatoria de la tensión inducida más las caídas, ¿no? En caso de un generador era al revés, ¿no? La tensión inducida era igual a la sumatoria de BT más las caídas en las reactancias síncronas y en la resistencia de armadura, ¿no? Aquí es al revés, ¿no? Los diagramas vectoriales son similares, solo que se desplaza hacia abajo, si fuera un espejo, se refleja hacia abajo, ya que el motor síncrono no va a generar potencia, va a absorber, y el ángulo, entonces, el ángulo de potencia, el ángulo delta, va a ser negativo, ¿no? Entonces, por eso es que se refleja hacia abajo. Y otra particularidad es que al ser ya BT el suministro y va a ser siempre, casi siempre mayor que la tensión inducida EAF, entonces va a ser siempre mayor, ¿no? Entonces, esta es la disposición que se hace. EF va a estar por debajo y BT va a ser la sumatoria, ¿no? De EF más las caídas en la resistencia y en las reactancias síncronas, ¿no? Aquí está la cociente se mantiene y eso sería cuando está el motor subexcitado. O otro caso es que, por ejemplo, en los generadores, si el motor o si el generador está subexcitado o sobreexcitado dependía de la carga, ¿verdad? De la carga, si la carga tenía un factor de potencia inductivo o tenía un factor de potencia capacitivo. Y también dependía de mi excitación, ¿no? De si mi generador estaba más excitado, entonces se generaba más tensión EAF, ¿no? O sea, podía controlar eso. Necesitaba eso, ¿no? Dependía de esas dos variables, de la carga y de la excitatriz, ¿no? De la excitación del generador. Mientras que en los motores, ya que la carga va en el eje, es una carga mecánica, no va a depender de la carga. Si el motor está subexcitado o está sobreexcitado, solo va a depender de la excitatriz, ¿no? Si el motor está cuán excitado está, puede estar, como en este caso, en este caso el motor estaría subexcitado, ¿no? Subexcitado quiere decir que el generador está absorbiendo potencias activas de la red, ¿no? Está absorbiendo, entonces, por eso EF es menor, ¿no? Y esta es la disposición. Ahora, en el otro caso, cuando el motor está sobreexcitado, pues pueden suponer que en ambos casos la carga en el eje es la misma, pero pueden ver cómo se ha desplazado la corriente hacia arriba, y la tensión EAF ha aumentado, ¿no? Ha llegado a superar un poquito, ¿no? En magnitud a la tensión BT. Eso es porque el generador, o el motor, perdón, está sobreexcitado, ¿no? Está circulando más corriente por la bobina de campo y entonces está generando más flujo y la tensión inducida es mayor, ¿no? En este caso, cuando está sobreexcitado, el motor estaría llegando ya a suministrar o entregar potencia activa a la red, ¿no?
Ahora, su funcionamiento en régimen permanente, siempre en el libro o en los exámenes igual, el INGE solo pregunta dos casos, ¿no? Cuando, por ejemplo, el primer caso es un motor con carga variable y excitación constante. Igual era en los generadores, ¿no? Nos avanzó esto igual, solo que el diagrama es al revés, ¿no? Hacia abajo, está reflejado, ¿no? Este es, el primer diagrama es en condición normal, y si se acuerdan que les había dicho alfa P1 es, esta magnitud es proporcional a la potencia que está, en este caso estaría absorbiendo el motor, ¿no? Entonces, si va aumentando solo la carga, o sea, solo está aumentando la carga en el eje, o sea, está absorbiendo más potencia activa el motor, pero la excitación está siendo constante. No vamos a regular, esto es el comportamiento que tiene, ¿no? Como si fuera un péndulo, se va a mover la tensión AF, ¿no? Esto sería, se va a mover hacia abajo, se va a desplazar, ¿no? Y aumenta la potencia. Y también hay un desplazamiento en las cocientes, ¿no? Ya que la cociente va a sufrir algunos cambios, ¿no? Y solo eso, ¿no? La tensión BT100 va a ser constante. La magnitud de EF también, ya les había dicho, es una constante. Entonces, del caso 1, por ejemplo, de P1 a P2, las únicas variables que han sido afectadas son la magnitud de IA2, su magnitud, delta 1 a delta 2, ¿no? O sea, la potencia, el ángulo de potencia ha cambiado, ¿no? Entonces, en la magnitud de AF sería constante y ya tenemos variables, ¿no? Y el otro caso es cuando el motor está con excitación variable y la carga va a ser constante, ¿no? O sea, solo vamos a modificar la excitación y la carga, pero se va a mantener constante. En este caso, aquí tenemos igual otra vez el diagrama inicial, o de condición inicial, le digo yo, y vamos a modificar la excitación. Supongamos que estamos aumentando la excitación, ¿no? Aquí se puede ver el primer E1, dice el primer diagrama, el generador estaba subexcitado, ¿no? O sea, estaba absorbiendo potencia de la Z. Para un segundo caso, aumentando la excitación, la tensión EA2 ha aumentado en magnitud porque hemos aumentado la excitación, ¿no? Entonces, la caída, la caída varía, ¿no? Si se puede ver. Y también hay una variación en la dirección y magnitud de las corrientes, ¿no? Pero solo ha aumentado magnitud en el eje de las ordenadas, ¿no? O sea, está aumentando la corriente solo su parte imaginaria, ¿no? Ya que como la carga es constante, entonces su parte real sigue constante. Y aquí igual lo dice, ¿no? Esta parte, que sería el eje de las abscisas, es proporcional a un delta, un alfa P, es igual constante, dice, ¿no? Y aquí, igual alfa P, es constante. Entonces solo se puede desplazar en el eje de las abscisas, ¿no? En la tensión AF. Se puede desplazar más, hasta más por aquí, digamos. Estamos sobreexcitando el motor, ¿no? Y eso sería ya sobre un común resumen, ¿no? Sobre los motores que se necesita para resolver los ejercicios. Más que todo, estos dos diagramas se necesitan para resolver los ejercicios. Y como extra, es el compensador síncrono, que es un motor síncrono, que ya lo que les he explicado, el mismo funcionamiento, solo el mismo diagrama, todo, solo que va a funcionar en vacío, ¿no? Este compensador síncrono, como ya en el motor habíamos visto, al hacer variar su excitación, puede entregar o absorber potencias de activa, ¿no? Ahora, solo que este compensador va a funcionar en vacío. Va a funcionar como un banco de capacitores, pero dinámico, ¿no? El banco de capacitores es constante, ¿no? O también puede tener taps, pero se puede aumentar una breve variación, mientras el compensador síncrono tiene un rango, ¿no? Por ejemplo, si supongamos que su potencia nominal del motor era 25 MVA, entonces, y factor de potencia era 85, ¿cuánto el 0,85 de la potencia activa? Toda la potencia activa que podía absorber, la puede absorber, y toda la potencia reactiva que hasta que le podía, que su curva de capacidad le permitía entregar, la va a poder entregar, ¿no? Es como un, un banco de capacitores dinámico, ¿no?
O sea, puede ser variable en el tiempo, ¿no? Pues se puede controlar con su excitación. Puede entregar una pequeña cantidad hasta una gran cantidad, ¿no? Esa sería una ventaja. Y otra ventaja que proporciona también es su inercia, ¿no? Ya que como este eh, está girando, saben que la frecuencia depende prácticamente de la velocidad, ¿no? Es proporcional a la velocidad de los generadores, ¿no? Ya sea térmicos o hidro, ¿no? Entonces, cuando existe algún disturbio, por ejemplo, aumenta mucho la carga o aumenta o disminuye drásticamente de golpe la carga o cuando existe cortocircuitos, entonces el sistema lo que quiere hacer es estabilizar, entonces es como si entrara una carga, ¿no? Si se acuerdan, cuando entraba una carga fuerte, un generador, la frecuencia disminuía, ¿no? Entonces, cuando existe, por ejemplo, un cortocircuito, este compensador la frecuencia va a querer reducir, ¿no? Como si fuera una grada, va a querer bajar hacia abajo. Pero los, todos los generadores rotatorios lo van a impedir, como va a ser como una amortiguación, ¿no? En vez de que caiga en picada, va a caer como una monedita, ¿no? Así, más o menos. Y en ese tiempo ya los controladores o las protecciones tienen que actuar, ya tienen que aislar esa falla, ¿no? Entonces, es una ventaja, ¿no? En cambio, si no existiera la inercia, por ejemplo, la caída de frecuencia sería en picada, ¿no? Entonces, y eso ya los controladores no van a tener tiempo de reaccionar, ¿no? Entonces, es otra ventaja también de los compensadores síncronos. Y aquí también hay otras ventajas, ¿no? Aumenta la capacidad de alimentación y permite conectar cargas adicionales, ¿no? Reduce las caídas de tensión y mejora la regulación de tensión del sistema, aumenta el rendimiento total del sistema y disminuye algunos costos de funcionamiento. ¿No? Esto se refiere a que cuando, por ejemplo, las líneas largas existen en un extremo, estamos generando, y hasta el otro extremo hay una caída drástica de tensión. Entonces, en esta, en esta base que está alejado, se debe instalar un banco de capacitores, ¿no? Pero cuando la carga, por ejemplo, es muy variable, más todo, si la carga es domiciliaria, saben que varía mucho en el tiempo, durante todo el día, y no podemos instalar un banco de capacitores, ¿no? Ya que solo tiene un rango de regulación, ¿no? Con TAPS, ¿no? Se puede entrar de 15 megas, 15 MBAR a 30, digamos, luego así. No ese es el caso del comportamiento de la demanda, ¿no? Entonces se necesita un compensador o un banco que sea banco de capacitores que pueda suministrar potencia de activa variable, ¿no? Según esa carga, según la necesidad, y no así como gradas, ¿no? Entonces este compensador sería ideal, ¿no? O también los compensadores STATCOM que existen también, ¿no? Ya no sé si tienen alguna duda sobre el resumen que se había dicho del capítulo 5. El texto del compensador normalmente no entra exámenes, no ejercicios, pero sí les puede poner la teoría y esas dos curvas que les había dicho, ¿no? Sus curvas B, que a la izquierda está subexcitado en factor de potencia de atraso, o sea, que está absorbiendo potencia de la red, puede absorber, y solo tiene una curva B, ¿no? Ya que no va a entregar potencia, la potencia va a ser cero, ¿no? Y su diagrama vectorial, que la cociente siempre va a estar arriba, o sea, verticalmente, ya que la cociente es 100% de activa, ¿no? Como la carga es cero, la potencia de carga en el eje es cero, entonces la cociente va a ser 100% de activa, hasta 90 grados. La tensión BT y, si se acuerdan, la caída en las reactancias síncronas estaba 90 grados adelantado a la cociente, ¿no? Aquí está la cociente vertical hacia arriba, entonces 90 grados adelantado sería 180 desde cero, ¿no? El ángulo aquí está y BT es la sumatoria de EAF, la tensión inducida, más la caída en la reactancia síncrona, ¿no? Ya, si no tienen dudas, vamos a hacer los ejercicios. Ahorita me encuentro en provincia, vine por Todos Santos y me olvidé mi tablet, pero lo he preparado en un documento Word para que se pueda entender, ¿no? Los ejercicios del anterior semestre, del examen del anterior semestre, resolver los que corresponden a este tema, ¿no? Al capítulo 5. Entonces esto lo voy a hacer.
Ya, entonces, había 3 ejercicios en este examen. A ver si lo puedo buscar. Mm, mm, Aquí está, ¿no? El examen. El primer ejercicio de un generador síncrono con, con variación en su excitación, ¿no? El segundo es teoría. Eso ya lo hemos visto en la anterior clase, para los que han venido. El tercero es describe el principio de funcionamiento de un motor síncrono, eso es lo que hemos avanzado hoy, ahorita, y dibuja los diagramas vectoriales. Los diagramas vectoriales los explicó un poco, pero pedía para el funcionamiento con factor de potencia, adhesivo, inductivo y capacitivo. Eso lo vamos a hacer la siguiente ya, para poder aclarar algunos diagramas. El cuarto, para un compensador síncrono de 50 MHz, explique el funcionamiento, eso ya lo hemos explicado, cómo funciona, diagramas vectoriales y ecuaciones cuando trabaja como inductor o como capacitor, ¿no? Los diagramas ya están y las ecuaciones, las vamos a explicar igual la siguiente, es muy sencilla. Y los últimos 2 ejercicios, ¿no? De un motor primario, son 2 motores paralelos que te pide calcular las caídas de velocidad y la frecuencia del sistema y la potencia que está entregando, ¿no? Eso lo hemos hecho el anterior, si no me equivoco, no sé si era este, pero era muy similar, ¿no? Muy similar, esto yo creo que lo pueden resolver. Y el último, que es del que concierne de este tema, ¿no? Un motor síncrono trifásico. Entonces vamos a hacer este y el primero, ¿ya? Ya, el primero dice, el último ejercicio dice, un motor síncrono trifásico de 6.6 kV está conectado en estrella, ¿no? Trabaja a tensión y excitación constante. Su impedancia síncrona es 2 más J20 ohm. Cuando la entrada de potencia es 1000 kilovatios, el factor de potencia es 0,8 capacitivo. Nos pide hallar el factor de potencia, coma, y la potencia se activa cuando aumenta la entrada a 1500 kilovatios, ¿no? Y nos pide dibujar los diagramas vectoriales correspondientes. Ya aquí está un poco dibujado el motor. Así es como se tienen que dibujar. Y algunos han anotado los datos, ¿no? La potencia, digo, la tensión de línea sería esta, la impedancia, la potencia de entrada inicial y el factor de potencia que me decía que era 0,8 capacitivo, ¿no? Entonces, hay que calcular primero en la condición normal o en la condición inicial los valores que ya conocemos, ¿no? La cociente y la tensión F, ¿no? Es las dos variables que hay que calcular siempre. Entonces, esta fórmula ya la conocen, solo es la fórmula de la potencia, solo lo he despejado la cociente, ¿no? Entonces aquí reemplazamos ya la potencia, que era 1000, ¿no? 1000 kilovatios. La tensión era 6.6 kV, tensión de línea, y el factor de potencia 0.8 capacitivo, ¿no? Esa cociente podemos calcular. Un momento, voy a buscar la calculadora. Ya, eso me ha salido 109.3476. Y con ángulo, aquí estaba el ángulo, aquí previamente ya lo había calculado, solo es sacar con arco coseno, ¿no? 36.8699 grados. No va a ser positivo, ya que me dice que es factor de potencia capacitivo, ¿no? Con esto ya calculado, podemos calcular la tensión EAF, ¿no? Todos los valores lo tenemos, BT, tenemos
de resistencia de armatura, reactancia síncrona, y la cociente la hemos acabado de calcular, ¿no? Entonces podemos reemplazar igual ahí. La tensión BT, que era 6.6 kV. Y raíz de 3, ¿no? Sobre raíz de 3. Resistencia de armadura era 2. Reactancia síncrona era 20. Y esto lo vamos a convertir a kiloamperios porque ya hemos puesto aquí en kilovoltios, ¿no? 0.109 sería 34.66 con ángulo 36.8699. Y ahí, ¿no? Eso me va a salir, a ver, en voltios por fase, 5293.12405, dice. Y con ángulo, su ángulo es menos 20.8131 voltios fase, ¿no? Ahí. Lo podemos hacer con negrilla. Entonces, estos serían los dos primeros, las dos primeras variables que necesitamos en condición normal, ¿no? Ya hemos calculado todas las variables en condición normal. Ahora me pide, dice, hallar el factor de potencia y la potencia activa cuando aumenta la carga a 1500 kilovatios, ¿no? Me dice que aumenta la carga, pero no me dice nada de que aumenta la excitación o de que se modifica la excitación, ¿no? No me dice nada de eso. Entonces, hay unas variables que van a ser constantes, como cuáles, ¿no? Este caso sería el caso que hemos visto de carga variable y excitación constante, ¿no? Supongamos que este es mi diagrama para este caso. Primero hay que poder saber cómo se va a modificar o cómo va a variar la carga, ¿no? O el diagrama vectorial. Entonces, inicialmente he dicho que si la potencia es constante y la excitación variable, o la potencia es variable y la excitación constante, la tensión EF solo va a variar en dirección, ¿no? Pero su magnitud va a ser constante. Entonces, el ángulo de potencia tiene que ser mayor, ¿no? Ya que la potencia de entrada es mayor. Entonces, supongamos que lo vamos a poner aquí. Tendría que ser la misma magnitud, ¿no? O sea, va a ver como un reloj nomás. Seguidamente, podemos dibujar la cociente, ¿no? La cociente, o la magnitud de la cociente, solo va a aumentar en el eje de las abscisas, ¿no? Solo va a aumentar la cociente, su parte real, ¿no? Su parte imaginaria, ¿no? Entonces, más o menos ahí se modificaría, ¿no? Lo que está en azul es lo que se va a modificar. Y ya podemos terminar de completar, ¿no? El diagrama, las caídas paralelos a la nueva cociente, por ahí, al menos. Y para terminar la caída en la reactancia síncrona, ¿no? Ahí. Y entonces lo que está en azul es cómo se ha modificado el diagrama, ¿no? Cómo se llama el diagrama vectorial. Entonces aquí podemos ver que algunos parámetros son constantes, como por ejemplo, ¿cuál? Lo que son constantes son BT, eso ya es obvio. Después, BT.
EAF, la magnitud de EAF también es constante, ¿no? EAF es constante, solo su magnitud, no, su ángulo no, el ángulo de potencia no. Y los de acción asíncrona que siempre también va a ser constante. Entonces, a partir de esto ya podemos calcular lo que nos pide, ¿no? Primero siempre es bueno que dibujen el diagrama y ya sepan cómo se va a modificar y ya puedan saber qué variables tienen que hallar, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan de esta ecuación, era la ecuación de potencia trifásica que dependía de 4 variables, ¿no? La tensión BT, la tensión EF, la reactancia síncrona y el seno de delta, ¿no? Y todos estos valores solo eran magnitudes, ¿no? Magnitudes reales, ¿no? No tenían ángulo ni eran complejos. En esta ecuación podemos ver que, por ejemplo, BT, EAF y XS, como aquí, son constantes, ¿no? Solo va a variar el ángulo de potencia. Entonces sí podemos utilizar esta ecuación. No podemos utilizar, por ejemplo, esta otra ecuación, la ecuación de la cociente. Tenemos la potencia, sí tenemos la nueva potencia, que es 1500, pero tensión también, pero no tenemos el factor de potencia, ¿no? No podemos calcular la nueva magnitud de la cociente, ¿no? Ya que aquí se modificó tanto su ángulo como su magnitud, ¿no? No podemos modificar. Entonces tenemos que calcular primero el delta, ¿no? El ángulo delta. De aquí, ya aquí lo he despejado. Aquí está, lo he despejado, seno de delta. Y podemos emplazar aquí, ¿no? Ya la potencia, 1500 kilovatios. La reactancia síncrona, que era 20, ¿no? 3 por BT. BT era 6.6, ¿no? Kilovatios, raíz de 3. Y la tensión EF, que era 5293, ¿no? Pero lo vamos a llevar a KB, solo la magnitud, 5.293, 1242, ¿no? 1240, ¿no? Ya hemos emplazado los valores. Y esto me va a dar en un número, a ver, lo voy a calcular. $0.4957 me da. A ver. Ya no. Seno de delta me había dado 0.49, ¿no? Entonces sacamos el arco seno de eso, ¿no? 0.49, 57. Y eso me va a dar en grados 29.7159. Pero hay que recordar que este es negativo, ¿no? Ya que como esta fórmula es solo real, no vectorial, entonces no me va a dar negativo. No sabemos que el ángulo de velocidad que tiene un motor siempre es negativo, ¿no? Entonces le ponemos menos. La tensión, si se acuerdan, la tensión en el caso 1, EF1 y EF2, el nuevo que sería, va a ser igual, ¿no? Su magnitud va a ser igual, entonces
Solo copiamos, ¿no? 5.293 punto 1245, ¿no? Y su ángulo es menos 29. ¿No ve? Y entonces ya hemos calculado ya la tensión EF. Y ya podemos calcular, por ejemplo, las otras variables, la cociente, ¿no? Vamos a calcular la cociente aquí. Como ahora sí ya podemos utilizar esta fórmula de aquí, es de aquí, ¿no? Entonces lo he reemplazado simplemente aquí, que pero EF2 va a ser igual a BT, la tensión de entrada, más la reactancia o la impedancia síncrona por la cociente de armadura 2, ¿no? Ya no es la misma. Entonces, de aquí solo he despejado la cociente 2, EF menos BT sería, ¿no? Y toda esta parte viene al estar, ¿no? Aquí me falta un menos, ¿no? Así sería. Ya. Entonces, aquí reemplazamos los valores nomás. 5.293.1245. Ahí, ¿no? Su ángulo era menos 29.7159. La tensión BT era 6.600, ¿no? La X de 3 es tensión de fase. La resistencia de armadura era 2 y la reactancia síncrona era 20. ¿No? Y hay que hacer otra vuelta de cálculos. Ya esto me sale 136.2779. Ángulo 22.3977 grados, ¿no? No, esa sería la cociente 2. 136 al inicio era 109, ¿no? Hacia su magnitud se ha aumentado. Y el ángulo inicial era 36, ¿no? 36, el ángulo 1 lo que está en negro, y el ángulo 2 nos sale 22, ¿no? Se ha deducido el ángulo. Está bien entonces, ¿no? 2, de aquí podemos sacar el factor de potencia, ¿no? Ya que nos pedía el factor de potencia, es 22.3977, ¿no? El factor de potencia 2 con el coseno de este ángulo 2, lo calculamos fácil, ¿no? 0.9245. ¿No? Es el nuevo factor de potencia. Y como el ángulo era positivo, entonces sigue estando adelantado, ¿no? Adelantado, estamos ahí. Entonces sigue estando adelantado. Después nos pedía más la potencia reactiva cuando aumenta la potencia reactiva más nos pedía, solo eso. Entonces aquí ya tengo anotada la fórmula. La potencia reactiva es igual a la potencia por la tangente del ángulo 2. Estas son fórmulas de electrotecnia, ¿no? 1500 kilovatios por la tangente de 22.3977. Y eso me da 618.181. Esto estaría en K, kilovolt ampere reactivo, ¿no? No solo sería eso, esas dos
Esas dos variables pedían, ¿no? El factor de potencia y la potencia activa cuando aumenta la entrada. Y dibujar los diagramas vectoriales. El diagrama vectorial sería este, ¿no? Porque lo hay que hacer con un transportador, ¿no? Con valores reales. Pero va a tener más o menos la misma forma, ¿no? Ya tienen dudas sobre esto. Y siempre es bueno que aquí no se olvide, ¿no? Que en esta parte, ¿no? Hay que poner el signo negativo, ¿no? Ya que si no ponen el negativo y aquí van a reemplazar esa tensión y lo ponen en ángulo negativo, ya todo les va a salir mal, ¿no? Siempre es bueno que se guíen también con el diagrama. ¿Tienen dudas sobre esto, este ejercicio? Ya, si no tienen, vamos a hacer el siguiente. El siguiente ejercicio, el ejercicio número 1. El siguiente ejercicio es muy similar al anterior, igual con variaciones en la potencia o variaciones en la excitación esta vez, pero es en un generador, ¿no? Y dice, un generador síncrono conectado en estrella tiene una reactancia síncrona de 30 ohmios y está conectado a una base infinita de 11 kb, ¿no? Una base infinita, saben que es cuando la tensión en esa base y la frecuencia no varía, ¿no? Entrega una potencia de 4 MVA con factor de potencia unitario, ¿no? Y dice, si se aumenta la FEM un 20%, permaneciendo constante la potencia de entrada en la máquina motriz, determinar el nuevo factor de potencia y la potencia aparente que entrega, ¿no? Entonces, a diferencia del anterior, que en el anterior era un motor, pero es el mismo análisis, dice que aumenta la FEM, o sea, le está aumentando la excitación un 20%, y si me dice que aumenta un 20% la FEM, me está diciendo que aumenta un 20% la tensión EAF, ¿no? Ya saben que la tensión EAF es proporcional a la corriente o al flujo que se está generando en la bobina de campo, y eso es lo mismo que el flujo, o es proporcional también a la corriente que está circulando en la bobina de campo, ¿no? Entonces, si se aumenta un 20% la FEM, o si les puede decir se aumenta un 20% el flujo en el de campo, entonces la tensión 2, o sea, la tensión que quieren, la nueva tensión va a ser un 20% mayor, ¿no? Y me dice que esta vez va a permanecer constante la potencia de entrada de la máquina motriz, ¿no? O sea, la potencia de la turbina, ya sea térmica o hidráulica, va a ser constante, ¿no? Entonces la potencia que voy a suministrar, la potencia pero aparente, ¿no? Digo, la potencia activa va a ser constante, ¿no? O sea, la potencia que está en kilovatios va a ser constante, ¿no? Y aquí ya lo he dibujado un pequeño diagrama. Aquí estaba la potencia aparente, 4 megavatios, y factor de potencia 1, me decía, ¿no? Factor de potencia unitario. Entonces, en este caso igual hay que calcular una condición inicial, los valores, ¿no? Lo que hemos calculado anterior, la corriente y la tensión EF en condiciones nominales, ¿no? En condición normal. Y entonces, primero hay que calcular la potencia activa, ¿no? Se necesita la potencia activa, o directamente podemos con la potencia igual se puede, ¿no? Esta fórmula va a ser SSC y el factor de potencia desaparece, ¿no? Igual se puede calcular esta fórmula solo, pero el ángulo, ¿no? Digo, solo su magnitud, ¿no? De la corriente. Entonces, la potencia aparente es 4 megavatios. La tensión es, la tensión, 11 kb, ¿no? 11 kb aquí. Ahí, ¿no? El factor de potencia no se necesita, ya que es con potencia activa. Entonces, la corriente, esto me va a dar, a ver. 209.94 amperios, ¿no?
No tiene ángulo, ya que el factor, saben que cuando es factor de potencia unitario, el ángulo es 0. Pero igual lo podemos anotar. El ángulo es 0. El ángulo era 0 grados. Esto en amperes, ¿no? Seguidamente, ya podemos calcular la tensión AF, ¿no? Con esta fórmula aquí, con estas dos fórmulas, ¿no? Me voy a copiar esto aquí abajo. Ya, ahí que está. Solo de aquí cambiaba, ¿no? En este caso, como es generador, aquí es más, ¿no ve? Eso es lo que va a cambiar. Ahí. Entonces, podemos reemplazar la tensión BT, que era 11 kb. 11 por 10 elevado a la 3. Ahí, ¿no? En este caso, la resistencia de armadura era 0, ¿no? No me daba. Solo me daba la reactancia síncrona, que era 30. Y la cociente, 209.94. Y el ángulo era 0. ¿No? Y esto ya igual podemos calcular. $8,944.3, ¿no? Y ángulo 43. 4.7615. A ver si se dan cuenta que en este caso el ángulo ha salido positivo, ¿no? Porque es un generador en generador, el ángulo es positivo, ¿no? Porque está entregando potencia al sistema, ¿no? Y entonces aquí otra vuelta hay que analizar. ¿Qué variables vamos a calcular, no? Entonces el inciso A me pide calcular, o bueno, vamos a poner calcular, me pide calcular el factor de potencia y el factor de potencia y la potencia aparente, ¿no? O de carga, ¿no? La potencia aparente. Entonces este es el diagrama, ya lo he dibujado, cuando en esta condición, ¿no? La tensión AF, la tensión BT, y esto es vertical resistiva porque es resistivo, ¿no? No hay ángulo de cociente, ¿no? Aquí está la cociente, está totalmente horizontal, no tiene ángulo, el delta, y hay que hacer la modificación, ¿no? Si se acuerdan del otro caso, del caso de cómo es que variaba, si se acuerdan, cuando la potencia era constante y la carga variable. Este caso sería, ¿no? Motor con excitación, pero esto es para un motor, pero para un generador igual, ¿vale? No solo está reflejado hacia arriba. Ya. Entonces vamos a iniciar con la tensión BT. La tensión BT
se mantiene constante, ¿no? Porque siempre tiene que estar constante en la base. También me decía que es una base infinita, entonces no va a variar en la tensión en bordes. Lo que va a estar en azul, o en este caso en verde, va a ser el nuevo, ¿ya? La tensión EF va a aumentar. ¿Por qué? Porque me dice que aumenta un 20% la excitación, ¿no ve? Entonces va a aumentar su magnitud, pero no puede aumentar hacia arriba, o no puede aumentar su magnitud en el eje de las ordenadas, ya que la potencia activa es constante, ¿no? Y lo que es la magnitud en el eje de las ordenadas, sabían que era proporcional a la potencia, ¿no? Y como la potencia es constante, entonces solo puedo aumentar una dirección, ¿no? En el eje de las abscisas, ¿no? Más o menos ahí va a estar. Ahora la cociente, que inicialmente estaba aquí, ahí, como ha aumentado la excitación y ha aumentado la potencia activa que vamos a entregar, entonces aumenta un ángulo, va a tener un ángulo, ¿no? Y si se acuerdan, la cociente no tenemos, ¿no? Pero sí va a aumentar porque estamos aumentando la excitación. Entonces, cuando estamos aumentando la excitación, se volvía como el motor, digo, el generador capacitivo, ¿no? No sé si se acuerdan. Pero la potencia no está aumentando, ¿no? La potencia activa, y aquí estaba. Aquí se puede ver. Dice, esta magnitud es la distancia, magnitud horizontal de la cociente es proporcional a la potencia. Entonces, como estamos aumentando la potencia, digo, se está manteniendo la potencia, entonces no puede aumentar, ¿no? En el eje de las abscisas, solo en el eje de las ordenadas. Entonces va a tomar esta forma. Y por último, la caída va a tener que ceder el circuito, ¿no? La caída en las reactancias síncronas. ¿No? Esto va a ser ya el nuevo diagrama, ¿no? Lo que está sin nombres, ¿no? Han visto que, y aquí se puede ver que ha habido algunas modificaciones, ¿no? Como por ejemplo el ángulo ha variado, el ángulo de potencia. Ha aparecido un ángulo fino, porque la cociente ya no está con factor de potencia unitario. ¿No ven? Entonces, ya con esto podemos ver qué variables son constantes y cuáles no son constantes, ¿no? Por ejemplo, la potencia activa es constante, ¿no? Ya que no me dice que no va a cambiar la potencia activa. Después, la reactancia síncrona también siempre es constante, lo pueden notar. Y solo eso, ¿no? Y BT también es constante, eso nos podemos notar. Y otra particularidad que me decía que si se aumenta la FEM un 20%. Esto me está diciendo que la tensión EAF va a aumentar un 20%. O sea que EAF2 va a ser igual. O sea, este F2 que está dibujado aquí, en verde, el que no tiene nombre, va a ser 1.2 veces la tensión EAF1, ¿no? EAF normal. EAF nomás ponemos. Ahí, ¿no? Y ahí. Entonces, igual hay que calcular inicialmente. ¿Qué se puede calcular ahorita?
Pues primero siempre en este ejercicio se calcula el ángulo de potencia, ¿no? Pero esta vez ya no podemos utilizar esta fórmula de aquí, ¿no? ¿O sí? A ver. La potencia es constante, tenemos valores BT, tenemos EF, todavía no hemos calculado, y X, entonces sí se va a poder utilizar, ¿no? Pero EF hay que calcular previamente, ¿no? Entonces, EF primero calcularemos, EAF2 era 1.2 veces, ¿no? 1.2 veces la EAF1, y EAF1 era 8.944.3, ¿no? Solo, siempre, eh, solo la magnitud, ¿no? Y esto me va a dar 10.733.16. Esto en voltios por fase, ¿no? Y ahora sí podemos utilizar esta fórmula de aquí, ¿no? Inicialmente no se puede utilizar porque no teníamos el valor de EF2 sería, ¿no? Y ángulo 2 también aquí. Y entonces de aquí despejamos el ángulo delta. ¿No? Hemos despejado el ángulo delta 2, EF2. Entonces aquí reemplazamos los valores. Aquí no hemos calculado, ¿no? La potencia. Necesitamos calcular la potencia activa, que era constante. Pero como el factor de potencia inicial era 0 o 1, la potencia es igual a la potencia aparente por el factor de potencia, ¿no? Y como la potencia aparente era 4 y el factor de potencia era 1, entonces va a seguir siendo 4, ¿no? 4, pero en este caso M, veas, ¿no? Ahí. Entonces aquí sí podemos emplazar los 4 veas, ¿no? Por 10 a la 6, ¿no? Sería por XS, la lactancia síncrona, que era 30. La tensión era 11.000. Y a F2 hemos calculado aquí arriba, ¿no? Que es 10.733.16, ¿no? Y pues ya podemos calcular este ángulo, ¿no? Eso me va a dar, a ver.
0,5868 sale. Entonces de aquí podemos despejar delta 2, ¿no? Cero punto 5868. Y eso me da 35,9312 grados, ¿no? Con esto que hemos calculado, ya tenemos, ¿no? F2 ya hemos calculado y ya hemos calculado su ángulo de F2. Entonces, ya podemos escribir la ecuación. La ecuación. F2 nos da 10.733.16, que era la magnitud. Su magnitud. Y su fase va a copiar esto. Y su ángulo 35,9212 voltios por fase, ¿no? Aquí no hay que cambiar el signo, ¿no? Ya que como es generador, el ángulo es positivo, ¿no? Está bien el ángulo. Entonces aquí ya se ha podido calcular el ángulo, ¿no? O F2. Entonces podemos calcular ahora la cociente de armadura, ¿no? De aquí despejamos IA de esta fórmula. Ahí sería, ¿no? Entonces aquí ya podemos emplazar los datos. F2, que era 10.733.16 y con ángulo la tensión BT era 11.000 y hay que a la de I de 3, ¿no? La latancia de armadura era 0 y la latancia síncrona era 30, ¿no? Y eso hay que calcular otra vez. Eso me da 223,967. Con ángulo menos 20.
38. Grados, ¿no? Y está en amperes. ¿No? Entonces, ya con la cociente 2 calculada, ya aquí ya podemos calcular el factor de potencia, ¿no? Que nos pedía el ejercicio. Esta la ecuación. El ángulo 2. El ángulo 2. Era menos 20, ¿no? Menos 20.38. O sea, cuando es menos en un generador, igual es inductivo, ¿no? Factor de potencia atrasado. O sea que, y cuando es atrasado en un generador, quiere decir que está entregando, ¿no? Potencia activa. Grado será. Y ya con este ángulo podemos calcular el factor de potencia 2. De potencia 2. Que simplemente es el arco coseno negativo, ¿no? O el coseno, si está bien. El coseno de menos 20, ¿no? Esto me da 0.937, ¿no? Como es el ángulo negativo, anotamos atrasado. Atrasado. Ya, y por último, la potencia aparente, más si no me equivoco, pedía, y la potencia aparente, ¿no? Que entrega el generador. La potencia aparente 2 sería, vamos a poner, es igual a, aquí abajo, es igual a la potencia, o la potencia sobre factor de potencia, ¿no? Factor de potencia 2, ¿no? Como la potencia era constante, la potencia era 4 vatios, ¿no? Hemos calculado aquí estaba. Esos 4, aquí me he equivocado, ¿no? Megavatios. 4 megavatios y el factor de potencia 2 que hemos calculado, ¿no? 0.937. 0.937. Eso me va a dar 4 dividido entre 0.937, ¿no? 4.2689 megavatios, MVA, ¿no? Es potencia aparente. Y también, bueno, eso no pedía dibujar los diagramas, ¿no? Pero, saben, han visto ya aquí que se necesita sí o sí los diagramas, ¿no? Entonces, esto sería la solución del ejercicio de ejercicio 6, ¿verdad? El ejercicio 1, ¿no? Del anterior examen. No sé si tienen dudas. Igual vamos a hacer más ejercicios en la siguiente clase sobre, hay que enfatizar tal vez más en estos ejercicios, ¿no? Ya que probablemente van a entrar ejercicios similares. Por ejemplo, hay casos igual para un generador. En este caso hemos hecho, si se aumenta, para un generador carga
constante y excitación variable, ¿no? Pero también puede ver excitación constante y carga variable. Lo mismo para este motor, que era carga variable, no, carga variable y excitación constante. Igual puede haber carga constante y excitación variable, ¿no? Y más que en motor hay un poco más ejercicios un poco más mixtos con PER y así. Entonces vamos a hacer la siguiente clase de más ejercicios. Si es que no tienen dudas sobre esto, pueden comentarlo también. No, estos ejercicios no eran muy difíciles, ¿no? El anterior. El ejercicio 5 yo creo que sí lo pueden resolver, ¿no? Es muy similar a lo que hemos hecho en la anterior clase. Igual está en los PDFs que les he enviado. Y como está entrando al capítulo 5 el examen, habría que resolver más exámenes finales, ¿no? Ya que normalmente siempre eran hasta el capítulo 4 y en el quinto eran ya ejercicios de motores y eso. Entonces vamos a resolver algunos exámenes finales, ya que ahí están los ejercicios del capítulo 5, la siguiente clase, para que puedan ver un poco más de variedad, ¿no? De estos ejercicios. Ya entonces, por cierto, ¿cuándo es su examen? No sé si lo pueden